Pensé que mi novia me estaba engañando, pero cuando descubrí la verdad deseé haber seguido creyendo esa mentira. Voy a contarles todo, desde el principio, porque necesito que entiendan que no soy un paranoico, no soy un controlador, no soy el villano de esta historia. O al menos eso creía antes de que todo esto pasara. Ahora ya no sé muy bien qué soy. Me llamo Mateo. Tengo 29 años. Trabajo en soporte técnico para una empresa de software mediana, lo suficientemente estable como para pagar un alquiler decente en un piso compartido con 2 compañeros. No soy el tipo más interesante del mundo. Me gustan los videojuegos los fines de semana, cocino pasta los martes porque siempre me quedo sin ideas para el martes, y llevo el mismo modelo de zapatillas desde hace 4 años porque cuando encuentro algo que funciona, no lo cambio. Y durante 2 años y 8 meses, lo que funcionaba en mi vida era Valeria. La conocí en una boda. La de mi primo Andrés, para ser exactos, que se casó con una chica de Sevilla y organizó la celebración en un cortijo a las afueras. Yo no quería ir. Odiaba las bodas. Las conversaciones obligatorias, los parientes lejanos que te preguntan por tu trabajo y no escuchan la respuesta, el arroz que siempre se pega. Pero mi madre me miró de esa manera que solo las madres saben hacer, y acabé sentado en una mesa redonda con 6 personas que no conocía de nada. Valeria estaba al otro lado de la mesa. No fue un flechazo de película. No hubo música de fondo ni maraadas largas. Lo que hubo fue que ella pidió la ensalada sin cebolla y el camarero le trajo cebolla igualmente, y ella lo miró con una paciencia extraordinaria y dijo, no pasa nada, me la como igual. Y algo en eso me pareció la cosa más adulta y tranquila que había visto en mucho tiempo. Le hablé de los videojuegos. Ella me habló de su trabajo como logopeda en un colegio de primaria. Nos reímos de cosas sin importancia. Intercambiamos números con la excusa de que, a lo mejor coincidimos en algún otro evento de Andrés, que era la excusa más transparente que había usado en mi vida adulta. 3 días después le escribí. 4 días después ya habíamos quedado para tomar café. 6 semanas después era la persona con la que más hablaba en el mundo. Valeria tenía 27 años, pelo oscuro hasta los hombros, una risa que siempre llegaba un segundo tarde, como si su cerebro necesitara procesar que algo era gracioso antes de reaccionar. Vivía sola en un apartamento pequeño pero muy ordenado, con plantas en todos los alféizares y un gato naranja llamado Copérnico que me ignoró durante los primeros 6 meses con una dedicación impresionante. Era cariñosa pero no dependiente. Inteligente pero no condescendiente. Tenía opiniones firmes sobre cosas importantes y una flexibilidad genuina sobre cosas sin importancia. En 2 años y 8 meses, nunca tuve una razón real para dudar de ella. Hasta el martes de octubre en que todo empezó a cambiar. Había quedado en su apartamento para cenar. No era nada especial, era uno de esos martes normales en que traía pasta porque me quedaba sin ideas, y ella ponía alguna serie que ninguno de los dos terminaba viendo porque acabábamos hablando. Llamé al timbre. Tardó más de lo habitual en abrir. Cuando abrió la puerta, tenía el teléfono en la mano y una expresión que no supe leer inmediatamente. No era culpa. No era miedo. Era algo más parecido a alivio de que fuera yo, como si hubiera esperado a otra persona. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, pasa. Estaba con una llamada. No le pregunté con quién. No tenía por qué preguntarlo. Pero me di cuenta de que había apagado la pantalla del teléfono antes de meterlo en el bolsillo, y ese gesto, tan pequeño, tan insignificante, se quedó guardado en algún rincón de mi cabeza sin que yo lo invitara. Cenamos. Hablamos. Fue una noche normal. Pero cuando me fui, caminando hacia el metro con la pasta de tapar en la mochila, no podía quitarme de encima la imagen de sus manos apagando la pantalla. Me dije. Eres un idiota. Y me fui a dormir. La segunda señal llegó una semana después. Habíamos quedado el sábado para ir a una exposición de fotografía que a ella le apetecía ver. Yo llegué al punto de encuentro a la hora acordada. Ella llegó 12 minutos tarde, que para Valeria era una eternidad, porque era de esas personas que llegan 5 minutos antes a todos lados. Lo siento, dijo mientras me daba un beso apresurado. Se me fue el tiempo. ¿Haciendo qué? Nada. Cosas del piso. Y cambió de tema con una fluidez que me resultó demasiado ensayada. Durante la exposición estuvo más callada de lo habitual. No de manera dramática, no de manera obvia. Pero yo la conocía. Sabía cuando estaba presente y cuando su cabeza estaba en otro sitio. Y ese sábado, su cabeza no estaba en las fotografías en blanco y negro que teníamos delante. La observé de reojo mientras miraba una imagen grande de un puerto abandonado. Tenía el ceño muy ligeramente fruncido, como cuando intenta resolver algo. ¿Qué te parece?, le pregunté, señalando la foto. Tardó un segundo en responder.
Un segundo de más. Bonita, dijo. Muy bonita. Y siguió caminando. Esa noche, tumbado en mi cama, intenté construir una narrativa razonable. Que estaba estresada por el trabajo. Que tenía algo personal que no me había contado todavía. Que yo estaba proyectando. Pero el cerebro humano, cuando empieza a buscar patrones, no para. No puede parar. Es su función. Es lo que hacemos. Y mi cerebro había empezado a buscar. La tercera señal fue la que me rompió el equilibrio por completo. Fue un jueves. Yo había salido antes del trabajo porque teníamos un problema con un servidor que se resolvió más rápido de lo esperado, y se me ocurrió pasarme por su apartamento con una bolsa de churros, que era su cosa favorita en el mundo, y darle una sorpresa. No era la primera vez que aparecía sin avisar. Lo había hecho antes, muchas veces, y siempre le hacía gracia. Subí las escaleras. Llamé al timbre. Abrió la puerta y en su cara hubo algo que solo duró medio segundo, pero que yo vi con una claridad absoluta, sobresalto. Miedo, casi. Mateo, dijo. Y su voz sonó rara. Demasiado controlada. Te traigo churros, dije, levantando la bolsa. Me miró. Miró la bolsa. Y entonces sonrió, pero la sonrisa llegó tarde, igual que su risa, excepto que esta vez no me pareció encantador sino mecánico. Qué bueno, dijo. Pasa. Pasé. El apartamento estaba igual que siempre. Ordenado, con las plantas, con Copérnico tirado en el sofá. No había nada fuera de lugar. No había zapatos de hombre que no fueran los míos junto a la entrada. No había nada. Pero en el baño, que estaba junto al pasillo, la puerta estaba cerrada. Y yo nunca había visto esa puerta cerrada cuando no había nadie dentro. No dije nada. Me senté en el sofá con los churros. Ella fue a la cocina por azúcar y chocolate. La puerta del baño no se abrió en todo el rato que estuvimos allí. Estuve 2 horas en ese apartamento. La puerta no se abrió. Cuando me fui, bajé las escaleras despacio y me quedé un momento en el portal, mirando el tablón de los Busoun sin ver nada. No había nadie, me dije. Pero lo había pensando. Y una vez que lo pienso, ya no lo puedo despensar. Empecé a hacer cosas que no me gustan de mí mismo. Revisé el historial de llamadas de nuestras conversaciones de WhatsApp, buscando cambios en los patrones. Antes me escribía con más frecuencia durante el día, pequeñas cosas sin importancia, memes, fotos de Copérnico, quejas sobre algún alumno difícil. En las últimas semanas, los mensajes habían disminuido. No dramáticamente, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Miré su Instagram. Seguía publicando con la misma frecuencia. Fotos de sus plantas, de sus alumnos haciendo manualidades, alguna foto nuestra. Nada raro. Pero había una cuenta que aparecía en sus me gusta con una frecuencia que antes no había notado. Un perfil con nombre genérico, pocas publicaciones, foto de perfil borrosa. El tipo de cuenta que la gente crea para seguir cosas sin que su círculo lo sepa. Lo busqué. No encontré nada relevante. Una cuenta vacía, básicamente. Estás volviéndote loco, me dije. Y puede que tuviera razón. Pero entonces pasó lo del viaje. Me lo dijo un viernes por la tarde, como quien no quiere la cosa, mientras comíamos algo en un bar cerca de su trabajo. El fin de semana que viene no voy a poder quedar. Tengo que ir a ver a mi madre. Su madre vivía en Murcia. Eso era perfectamente normal. Iba a verla cada 2 o 3 meses. Claro, dije. ¿Cuándo te vas? El viernes por la tarde. Vuelvo el domingo. ¿Quieres que te lleve al tren? No hace falta, ya tengo el billete. Además salgo directamente del trabajo. Todo perfectamente razonable. Todo perfectamente explicable. Excepto que 2 días después, mencioné el viaje delante de mi primo Andrés, que conocía a Valeria desde la boda y con quien habíamos quedado a veces en grupo. Ah, va a Murcia, dijo Andrés. Qué raro, hace 2 semanas me dijo que su madre estaba de viaje por el norte. Se quedó mirándome. Yo me quedé mirándole a él. Igual se confundieron las fechas, dijo él, encogiéndose de hombros. Y cambió de tema. Pero yo no pude cambiar de tema. No en mi cabeza. Esa noche le escribí un mensaje completamente casual, preguntándole cómo estaba su madre. Me respondió al cabo de un rato, bien, gracias, un poco cansada pero bien. Nada sobre un viaje al norte. Nada sobre planes recientes. Podía ser que Andrés se hubiera confundido. Podía ser que la conversación que recordaba no hubiera sido exactamente así. Podía ser una de esas cosas que se distorsionan en la memoria. Podía ser. Pero el fin de semana que ella supuestamente estuvo en Murcia, le mandé un mensaje el sábado por la mañana preguntando si había llegado bien. Tardó 4 horas en responder, lo cual era inusual para ella. Sí, llegué bien, estamos haciendo cosas con mi madre, luego te llamo. No me llamó.
El domingo por la mañana le mandé otro mensaje. Tardó 2 horas. Mañana te cuento, estoy liada con ella, te quiero. Llegó el lunes. No me contó nada. Yo no pregunté. Esperé a que ella sacara el tema. No lo sacó. Y aquí es donde tengo que ser honesto sobre algo que empecé a planear cosas que nunca pensé que haría. No las seguí. No le instalé nada en el teléfono. No contraté a nadie. No hice ninguna de las cosas que la gente hace en las películas de paranoia y que en la vida real son señales de que algo en ti se ha roto de manera importante. Lo que hice fue quedar un viernes con mi amigo Rubén, que trabaja de noche en un bar del barrio donde vive Valeria, y le pedí que me avisara si alguna vez la veía por allí con alguien. Sé que eso tampoco es gran cosa, pero para mí era cruzar una línea. Era admitir, en voz alta aunque fuera una sola persona, que las dudas existían. Rubén me miró durante un momento largo. ¿Estás seguro de que quieres saber?, me preguntó. No, dije, pero necesito saber. Asintió. Y no dijo nada más. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que yo seguí siendo el mismo Mateo de siempre en la superficie, cenas con pasta los martes, planes los fines de semana, conversaciones normales sobre cosas normales. Por dentro era como caminar sobre hielo fino, prestando atención a cada paso, cada gesto, cada pausa en mitad de una frase. Valeria, por su parte, seguía siendo Valeria, cariñosa, presente, con esa risa que llegaba tarde. Pero yo ya no podía mirarla igual. Había un cristal entre nosotros que solo yo veía. Una noche, tumbados en su cama después de ver algo en la tele, ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, en voz muy baja, ¿estás bien? Sí, dije. ¿Por qué? No sé. Últimamente te noto raro. Tuve que controlar cada músculo de mi cara. Estoy bien. Trabajo, ya sabes. Se quedó en silencio un momento. Si alguna vez hay algo que quieras contarme, puedes contármelo. Lo dijo de una manera que podía interpretarse de 2 formas completamente opuestas. Como una invitación. O como una advertencia. Elegí no responder. Fingí que me había quedado dormido a los 2 minutos. Tardé horas en dormirme de verdad. El mensaje de Rubén llegó un miércoles por la mañana, mientras yo estaba en el trabajo mirando una pantalla sin ver nada. Oye, anoche estaba en el bar y vi a tu chica. Iba con un hombre. No sé si es alguien que conoces. Leí el mensaje 3 veces. ¿Cómo era?, le escribí. Mayor que ella. 40 y tantos tal vez. Pelo canoso. Traje, pero sin corbata. Parecían estar teniendo una conversación seria. No se tocaron ni nada, pero tampoco parecían amigos tomando algo. Le pedí que me mandara una foto si podía, sin que se notara. Me mandó una. Estaba tomada desde lejos, borrosa, pero se distinguía Valeria de perfil, hablando con un hombre sentado frente a ella. El hombre tenía el pelo entrecano, efectivamente. Y algo en su postura, en la manera en que tenía las manos sobre la mesa, me resultó vagamente familiar sin que pudiera precisar por qué. No reconocí a nadie. Estuve todo el día con el teléfono en la mano, mirando esa foto borrosa, intentando encontrar algo que me explicara quién era ese hombre. Esa tarde quedé con Valeria. No le dije nada. La observé hablar, reír, pedir su café. Busqué en su cara alguna señal de que el día anterior había estado con alguien que no debía. No encontré nada. Eso me asustó más que cualquier señal obvia. El giro llegó de una manera que no me esperaba. Y nunca te esperas los giros reales. Solo los esperas en las historias. Fue el hermano de Valeria. Se llama Diego, tiene 34 años, vive en Madrid y se lleva muy bien con ella. Yo lo había visto en unas pocas ocasiones, siempre en contextos familiares. Era simpático, directo, el tipo de persona que ocupa el espacio de una habitación sin esfuerzo. Me escribió un sábado por la tarde. Algo que nunca había hecho antes. Oye Mateo, ¿tienes un momento para hablar? Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a alguien de la familia. Mi segundo pensamiento fue más oscuro. Le llamé. Gracias por llamar, dijo. Y su voz tenía algo tenso, algo contenido. Mira, no sé si esto es asunto mío. Y puede que Valeria me mate si se entera de que te llamo. Pero hay algo que creo que deberías saber. El corazón se me paró durante un segundo completo. Dime, dije. Valeria lleva unos meses, yendo a citas médicas que no te ha contado. Yo lo sé porque me lo dijo a mí, me pidió que no dijera nada. Pero lleva tiempo guardando algo, y yo creo que tú tienes derecho a saberlo. Hubo un silencio. ¿Citas médicas de qué tipo?, pregunté. Diego tardó en responder. Oncología, dijo al final. Y el mundo entero cambió de forma en ese momento. Tuve que sentarme. Estaba en la cocina de mi piso y tuve que apoyarme en la encimera porque las piernas no me respondían bien. ¿Cuánto tiempo lleva? No pude terminar la frase.
Desde principios de verano, dijo Diego. Lo descubrieron en una revisión rutinaria. Al principio parecía algo pequeño, controlable. Pero en las últimas semanas los médicos le han dado información que no es tan buena. ¿Por qué no me lo ha dicho? Otra pausa larga. Porque te quiere, dijo Diego. Y porque tiene miedo. No de lo que tienes que enfrentar tú, sino de lo que tiene que enfrentar ella. Creo que si no te lo dice, durante el rato que está contigo puede fingir que todo es normal. Que todo está bien. Cerré los ojos. Todas las noches en que creí que su cabeza estaba en otro sitio. El teléfono que apagó cuando abrí la puerta. Los 12 minutos de retraso el día de la exposición. El fin de semana en Murcia, que tal vez fue un fin de semana en una clínica. El hombre del bar, de 40 y tantos, con pelo entrecano y traje sin corbata. Un médico. Había estado descifrando el mapa equivocado. Colgué con Diego después de pedirle que me diera un poco de tiempo antes de decirle a Valeria que lo sabía. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar. Me quedé en la cocina durante no sé cuánto tiempo. Copérnico no estaba allí, claro, Copérnico estaba en el apartamento de Valeria. Pero de alguna manera lo imaginé. Imaginé al gato naranja tumbado junto a ella, ignorándola con esa dignidad absurda que tienen los gatos, sin saber que ella llevaba meses cargando con algo que pesaba más que cualquier cosa que yo hubiera cargado nunca. Pensé en todas las veces que la había observado buscando señales de traición. Cada pausa, cada gesto, cada segundo de más antes de responder. Y todo ese tiempo ella estaba luchando con algo completamente diferente, completamente real, completamente aterrador. Sentí una vergüenza tan profunda que me costaba respirar. Y entonces sentí otra cosa, algo más complicado, algo que no sé muy bien cómo nombrar, porque ella me había excluido. Había decidido, sola, que yo no podía saberlo, que era mejor que yo viviera en la oscuridad, sintiéndome confundido, preguntándome qué estaba pasando, en lugar de estar a su lado. Había tomado esa decisión por los dos. Y yo podía entenderla. Completamente. Podía ver el amor que había en esa decisión. Pero también me dolía de una manera que no esperaba. No le dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Estuve 2 días con esa información dentro, viéndola de la misma manera de siempre, comiendo con ella, hablando con ella, mientras en mi cabeza todo se reorganizaba en una narrativa completamente diferente. El tercer día quedamos para dar un paseo por el parque que hay cerca de su apartamento. Era un domingo de octubre frío y claro, con el sol bajo y las hojas naranjas en el suelo. Valeria llevaba un abrigo azul marino que le quedaba grande y que era uno de mis favoritos. Caminamos un rato en silencio. Y entonces ella dijo, sin mirarme, tengo que contarte algo. Me quedé quieto. Ella siguió caminando un par de pasos antes de darse cuenta de que yo me había parado. Se volvió, y en su cara había algo que nunca le había visto antes. No miedo exactamente. Algo más parecido a rendición. Como alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente decide soltarlo. Ya lo sé, dije. Parpadeó. ¿Cómo? Diego me llamó. No te enfades con él. Estaba preocupado. Cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió, tenían brillo. Lo siento, dijo. Quería contártelo. Pero cada vez que intentaba hacerlo, pensaba en tu cara, y no podía. No podía hacerte cargar con eso. Val, dije. Y me acerqué a ella. Eso no funciona así. Ya lo sé, dijo. Y por primera vez en semanas, su voz sonó como ella misma. Sin nada detrás. Sin capas. Ya lo sé. La abracé en mitad del parque, con las hojas naranjas en el suelo y el sol de octubre en los hombros. Y ella lloró, que era algo que Valeria casi nunca hacía, y yo no lloré porque me estaba concentrando en no soltarla. Pensé que eso era el final de la historia. Pensé que el giro había sido ese, que no había traición, que había enfermedad, que había miedo y amor disfrazado de distancia. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado. Lo que vino después llegó 3 semanas más tarde. Habíamos establecido una nueva normalidad, más honesta, más difícil, pero más real. Yo la acompañé a una cita con su oncóloga, una mujer seria y precisa que explicó las opciones con una claridad que yo agradecí aunque me costara escucharla. El diagnóstico no era terminal. Eso era lo primero que quiero dejar claro porque importa. Era serio, requería tratamiento, había incertidumbre, pero no era una sentencia. Lo que sí era complicado era el tratamiento. Un protocolo largo, con efectos secundarios importantes, que iba a cambiar la rutina de los meses siguientes de manera significativa. Una tarde, mientras volvíamos en metro de la clínica, Valeria me dijo algo que no olvidaré. Hay algo más que necesito contarte. Y no tiene que ver con la enfermedad. La miré. Estábamos sentados juntos en el metro,
con la gente a nuestro alrededor, y ella miraba sus manos en el regazo. Cuando me dieron el diagnóstico por primera vez, en junio, tuve unas semanas muy malas, muy oscuras. No te lo conté porque no quería que te preocuparas, pero hubo un momento en que estuve en un lugar bastante malo. Esperé. No dije nada. En esas semanas llamé a alguien. Alguien de antes de que te conociera. Un ex. Mi estómago se contrajo. No pasó nada, dijo rápidamente. Y cuando digo que no pasó nada, lo digo de verdad. Lo llamé porque necesitaba hablar con alguien que no me conociera en este contexto, alguien que no tuviera que proteger. Y él estuvo ahí. Solo eso. Silencio. El hombre del bar, dije. Me miró con los ojos muy abiertos. Rubén me lo dijo, expliqué. Procesó eso durante un momento. Sí, dijo. Quedé con él una vez. Para cerrar algo. Para explicarle que estaba bien, que ya no lo necesitaba llamar. ¿Qué te tenía a ti? El metro frenó en una estación. La gente entró y salió. ¿Por qué no a mí? Dije. ¿Por qué no me llamaste a mí cuando estabas en ese lugar oscuro? Y aquí es donde Valeria dijo la cosa más honesta y más dura que me ha dicho nunca. Porque con él no tenía miedo de perder algo. Pasé esa noche en mi piso. No de manera dramática, no con portazo ni con discurso. Simplemente le dije que necesitaba dormir en casa y ella dijo que lo entendía, y nos despedimos en el portal con un beso corto. Me tumbé en mi cama y miré el techo durante horas. Intenté organizar todo. La enfermedad, el silencio, el ex, la frase, con él no tenía miedo de perder algo. Lo que esa frase significaba era que yo era demasiado importante para ella como para ser vulnerable conmigo. Que su amor por mí era tan grande que no podía mostrarse rota delante de mí. Era la cosa más triste y más bonita que había escuchado en mi vida. Y era, también, un problema real. Porque una relación en la que uno de los dos no puede ser vulnerable con el otro no es una relación completa. Es una actuación. Muy bien intencionada, llena de amor genuino, pero una actuación al fin y al cabo. Pensé en los 2 años y 8 meses. En la pasta de los martes. En Copérnico ignorándome. En la risa que llegaba tarde. Pensé en lo fácil que había sido construir una historia de traición con los mismos materiales con que ella había construido una historia de protección. Y entonces pensé en algo que me dejó completamente quieto. Llamé a mi madre al día siguiente. No para contarle todo, sino porque necesitaba escuchar su voz mientras intentaba organizar mis pensamientos en voz alta. Le conté, a grandes rasgos, que Valeria estaba enferma y que había guardado el secreto durante meses. Mi madre escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, dijo, ¿sabes cuánto tiempo guardó tu padre lo del corazón antes de decirnos? Me quedé en silencio. 8 meses, dijo. 8 meses yendo al cardiólogo, tomando medicación, cambiando la dieta sin dar explicaciones. Decía que no quería preocuparnos. Y cuando finalmente nos lo dijo, cuando ya no pudo ocultarlo más, yo me enfadé tanto con el que no le hablé en 3 días. Y luego, dije. Y luego me di cuenta de que me había pasado 3 días enfadada con un hombre que acababa de decirme que tenía una enfermedad cardíaca. Y que yo había elegido usar esos 3 días en estar enfadada en lugar de estar con él. Silencio. No te estoy diciendo lo que tienes que hacer, dijo mi madre. Te estoy diciendo que el tiempo es finito. Y que hay decisiones que luego no puedes deshacer. Colgué el teléfono. Y supe lo que tenía que hacer. Fui al apartamento de Valeria esa misma tarde. Abrió la puerta y durante un segundo no supo qué cara poner. Tenía los ojos un poco hinchados, de esos que se tienen cuando se ha llorado hace horas y el cuerpo todavía no lo ha procesado del todo. Hola, dije. Hola, dijo ella. ¿Puedo entrar? Asintió y se apartó. Copérnico estaba en el sofá, y por primera vez en 2 años y 8 meses, cuando entré, el gato levantó la cabeza y me miró. Solo un segundo. Y luego volvió a tumbarse. Me senté en el sofá, a su lado. Quiero que sepas, dije, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No todo, pero sí lo suficiente. Ella esperó. Y quiero que sepas que lo del ex no me destruye. Me duele, sí, pero lo entiendo. O al menos lo estoy intentando. Mateo. Déjame terminar. Asintió. Lo que me importa, lo que de verdad me importa, es que durante meses me sentí al margen de tu vida sin saber por qué. Y me construí una historia completamente equivocada. Me creí cosas que no eran verdad. Y eso me dice algo sobre mí también. Sobre cómo proceso las cosas. Sobre cuánto confío. Silencio. Lo que necesito, dije, es que si volvemos a estar en este punto, si hay algo que te pesa, me lo cuentes a mí primero. Aunque tengas miedo de lo que puedo perder. Aunque creas que me vas a romper. Me puedes romper. Soy más resistente de lo que parezco. Valeria me miró durante un tiempo que no supe medir. Y luego dijo,
con esa voz suya que tenía cuando decía las cosas de verdad, tengo miedo de morirme. No de la enfermedad, no del tratamiento, del concepto, del hecho en sí. Lo sé, dije. Y tengo miedo de que si me mirís demasiado, empieces a verme como alguien que se va a morir. Y no quiero ser eso para ti. Ya eres algo para mí, dije. No puedo cambiar eso. Y no quiero. Cogí su mano. Copérnico se bajó del sofá, caminó hasta mis pies y se tumbó encima de mis zapatillas. Llevaba 2 años y 8 meses esperando ese momento. Eso fue hace 4 meses. No voy a contarles que todo está bien porque no está todo bien. El tratamiento es duro. Hay días en que Valeria está agotada de una manera que asusta. Hay días en que yo no sé qué decir y me limito a estar sentado a su lado sin decir nada, porque a veces eso es lo único que se puede hacer. Pero hay algo que ha cambiado. Algo fundamental. Ahora me lo dice. Cuando tiene miedo, me lo dice. Cuando está en un lugar oscuro, me llama a mí primero. Y yo lo mismo. Porque esta historia, la de mi paranoia y mis sospechas equivocadas, me obligó a mirarme de una manera que no había hecho antes. Me obligó a ver que yo también guardaba cosas. Que yo también construía narrativas en mi cabeza en lugar de hacer la pregunta simple y directa. Que el miedo a perder algo puede hacer que te comportes de maneras que no reconoces en ti mismo. No éramos perfectos antes. Y no somos perfectos ahora. Pero somos más honestos. Hay algo que no he contado todavía. Algo que descubrí hace pocas semanas y que es, creo, la razón por la que escribo esto. Estaba ayudando a Valeria a ordenar algunos papeles, porque el tratamiento implica mucha burocracia médica y ella quería tener todo organizado. Y entre los papeles encontré algo que no debí encontrar, o que quizás debí encontrar antes, no lo sé. Era una carta, escrita a mano, sin fecha, sin destinatario. Unas 3 páginas en la letra pequeña y ordenada de Valeria. La leí. Y mientras la leía se me fue borrando del todo la historia que creía que estaba viviendo. Porque la carta era para mí. La había escrito en julio, en pleno centro de esos meses oscuros de los que me habló. La había escrito y no me la había mandado. Era una carta donde me contaba todo, la enfermedad, el miedo, el ex al que había llamado, las razones por las que no podía decirme nada todavía. Y al final de la carta, en el último párrafo, decía algo que voy a intentar parafrasear porque las palabras exactas son suyas y solo suyas. Decía que si algún día yo encontraba esa carta, probablemente sería porque ella ya no podría dármela ella misma. La había escrito como un seguro. En julio, cuando los médicos todavía no habían descartado los peores escenarios, Valeria había escrito esa carta porque quería que yo lo supiera todo, en cualquier caso, porque si ella no podía contármelo en persona, quería que yo lo leyera, que entendiera, que supiera que no era traición lo que había habido entre nosotros, sino amor, y miedo, y la decisión imposible de proteger a alguien a costa de excluirlo. Doblé la carta. Me quedé sentado en el suelo de su habitación durante un tiempo que no sé medir. Valeria estaba en la cocina, sin saber que yo había encontrado eso. Sin saber que yo estaba en el suelo de su habitación sosteniendo sus palabras de Julio. Entré en la cocina. Estaba de espaldas, preparando algo en el fogón. No dije nada. La abracé por detrás. Ella se quedó quieta un momento, sorprendida. ¿Qué pasa?, dijo. Nada, dije. Solo esto. Y se lo dejé así. La carta sigue en el cajón donde la encontré. No se la he dicho. Creo que no voy a decírselo. Hay cosas que pertenecen a la persona que las escribió, y esa carta le pertenece a ella. Pero yo la he leído. Y ahora soy diferente por haberla leído. A veces pienso en esas semanas en que yo creía que me engañaba. Cuánta energía dediqué a construir una narrativa de traición. Cuánto detalle puse en algo que no existía. Cuánto daño me hice a mí mismo creyendo que el problema entre nosotros era otra persona, cuando el verdadero problema era el miedo. El suyo a mostrarse vulnerable. El mío a preguntar directamente. Si ella me hubiera engañado, la historia habría sido más sencilla. Habría sido dolorosa, habitual, comprensible en sus contornos. Hay un manual para eso. La gente lo ha vivido antes, lo vivirá después. Hay palabras para nombrarlo. No hay palabras para lo que descubrí en cambio. No hay palabras para ese momento en el parque con las hojas naranjas en el suelo. No hay palabras para el gato tumbándose encima de mis zapatillas después de 2 años y 8 meses de indiferencia. No hay palabras para 3 páginas escritas a mano como seguro contra la posibilidad de no poder decirlas. Pensé que mi novia me estaba engañando. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá solo hubiera sido eso. Gracias por leer hasta aquí. No sé por qué escribo esto en Reddit en lugar de en un diario. Supongo que a veces necesitas que alguien más lo sepa aunque no te conozca de nada. Valeria está mejor. El tratamiento va bien, dentro de lo que cabe.
Copérnico sigue siendo un idiota encantador. Y yo sigo comprando pasta los martes aunque ya no vivo solo. Cuídense. Si llegaste hasta el final, gracias. De verdad. No todo el mundo llega hasta aquí, y el hecho de que tú lo hayas hecho significa mucho para mí. Si esta historia te tocó, dale like ahora mismo. Es la manera más simple de ayudar a que más personas la encuentren. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y si quieres más, búscame en todas las redes. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, subiendo contenido para ti todos los días. El link de todo está en la descripción. Un clic y nos seguimos viendo por allá también. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite hoy. Tú sabes quién es. La próxima historia es distinta a todo lo que he subido. No te digo más. Solo te digo que no te la puedes perder. Cuídense mucho. Y recuerden siempre Aquí se trama. Buenos días. Y por si no los veo luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.